Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros para presentaros una herramienta que consideramos que va a ser de gran utilidad para las consultas, para nuestra práctica diaria. Muchas veces comentamos que necesitamos este tipo de herramientas prácticas, sencillas, para poder implementar los conocimientos que tenemos y encima en una realidad asistencial complicada como es la atención primaria. Por eso hoy estamos reunidos aquí para presentaros una herramienta de diagnóstico CAREME, de diagnóstico del paciente cardiorrenal metabólico en nuestras consultas, que hemos elaborado desde el grupo de trabajo de insuficiencia cardíaca y que en concreto el autor principal es Juan Carlos Romero, que nos acompaña esta tarde y que nos va a explicar todos los entresijos de esta sencilla herramienta, por otro lado, y creemos útil. Es una web app. Una web app quiere decir que se puede actualizar rápidamente, que se puede instalar también en el ordenador o en el teléfono móvil y acceder a ella de una forma sencilla. Así que, pues vamos a empezar un poco con la primera parte de introducción de lo que es el paciente cardiorrenal metabólico, el paciente CAREME en nuestras consultas. Antes de nada, quería agradecer, por supuesto, a AstraZeneca, nuestro patrocinador, que ha estado detrás de este trabajo, que os avanzo que lleva casi 2 años. El hacer esta herramienta ha sido muy laboriosa, y a todo el grupo de trabajo de insuficiencia cardíaca que con su feedback pues han hecho que se vaya perfeccionando esta herramienta. Y también quiero agradecer a Bruno, nuestro informático de la red, nuestro webmaster, que también es un verdadero artífice junto con Juan Carlos de que esto haya llegado a su fin. Así que os voy a comentar un poquito sobre el concepto CAREME, que yo creo que conocéis bien, sobre todo si os pongo a Paula en pantalla, esta paciente de 65 años con una hemoglobina glicada de 6,4, con una tasa de filtrado glomerular ahora de 74, pero hace un año de 80, un cociente albúmina creatinina por debajo de 30, pero de 25, un colesterol no HDL, hay un error, de 190 y una tensión arterial de 138/89. Esta es una paciente CAREME. Es una paciente CAREME y es una paciente que representa muy bien lo que encontramos en nuestras consultas. Aquí tenéis un estudio que estamos presentando estos días en Red GEDAPS Aragón, que es un estudio en 30.677 pacientes con insuficiencia cardíaca de nuestra comunidad y que siguen un poco la regla del 30 o del 30 y tantos, podríamos decir. Es decir, que el 39,5% de estos pacientes con insuficiencia cardíaca tienen obesidad, el 32% diabetes, el 35% enfermedad renal crónica, y no quiero entrar en detalle en el estudio, pero si fijáis un poco en lo que son los tratamientos, hay una gran oportunidad de mejora, sobre todo en algunos como son los ISGLT2. Bien, al final es lógico que esto sea así, que el paciente cardiorrenal metabólico agregue diferentes comorbilidades de esa esfera cardiorrenal metabólica, porque comparte factores de riesgo. Los factores de riesgo de estas entidades, renales, cardiovasculares, metabólicas, son comunes, es decir, los conocidos de todos, la hipertensión arterial, la obesidad, la dislipemia, la alteración del metabolismo hidrocarbonado, etcétera, confluyen en lo que es este círculo, este continuo CAREME que empieza pues, desde esos factores de riesgo a la aparición de la lesión de órgano diana, continuando ya con el evento clínico inicialmente difícil de detectar y posteriormente pues, con el evento mayor, ¿no? Con el MACE en el tema cardiovascular. Al final es un poco, como se representa en este dibujo, una escalada en la que al principio, desde lo que sería la prevención primordial, donde tenemos que poner el foco en la salud cardiovascular y en la prevención, los buenos hábitos, pues por desgracia esos buenos hábitos no siempre están, aparece la obesidad, que como veis está en el inicio de esta pendiente de riesgo. Después, los factores de riesgo que acabamos de comentar, posteriormente la enfermedad cardiovascular subclínica y finalmente la enfermedad clínica del síndrome CAREME. Esto los americanos en el 2024 lo sintetizaron en esta explicación de lo que es el síndrome CAREME como un trastorno de salud atribuible a estas conexiones entre la obesidad, la diabetes, la enfermedad renal crónica y la enfermedad cardiovascular, incluyendo la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, la enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular o la enfermedad arterial periférica. Y además una enfermedad muy prevalente, un síndrome muy prevalente, ya que el 49% de la población adulta cumple criterios en el estadio 2. Pero la AJA propone un sistema de estadiaje y no es otro que esta imagen que ya es, creo, icónica desde el año pasado,
que representa muy bien lo que es el síndrome CAREME, el síndrome cardiorrenal metabólico, que va desde el estadio 0 de la prevención primordial al estadio 4 de la enfermedad cardiovascular establecida, pasando por un estadio inicial de adiposidad, de factores de riesgo en el 2 o en el 3 de enfermedad subclínica. Vamos a ver un poquito esto más al detalle para centrar el tema y que luego Juan Carlos nos pueda explicar la web con sus aplicaciones en el diagnóstico, porque la web actualmente es una herramienta de diagnóstico CAREME. El estadio 0 es el estadio de la prevención primordial, donde pues, se recomienda esa mejora en la alimentación, la actividad física, el cese de los hábitos como el tabaco, muy importante el ritmo del sueño, control del peso, de los lípidos, de la glucemia, de la presión arterial, definitiva, lo que es la prevención primordial, el establecimiento de esos 8 hábitos esenciales de la salud que hablan los americanos de la American Heart Association. Pero realmente deberíamos llamarlo así, es realmente un estadio 0 cuando ya empieza a haber alteraciones de esos hábitos, probablemente esto nos ha llamado la atención, ¿no? A partir de ahí vamos avanzando en esta escalada, en esta pendiente que hablábamos del riesgo CAREME, del riesgo cardiorrenal metabólico, con el estadio 1. Un estadio que está caracterizado por la adiposidad disfuncional. Esta es una diapositiva, cortesía de la doctora Gemma Frusbeck, que es una de las referentes mundiales en el tema de la obesidad y además trabaja en España, en la clínica de Navarra, en la clínica universitaria, donde se ve que el tejido adiposo no es solamente cuando está alterado por la obesidad, no es solamente un tejido que aumenta de tamaño y que acumula más grasa y que los adipocitos se hipertrofian como pensamos anteriormente, sino que ya hay alteraciones importantes en lo que son pues, los vasos sanguíneos, los capilares, la fibronectina, el colágeno, los macrófagos, etcétera. Y al final lo que representa es un tejido que tiene una inflamación de bajo grado y relacionado estrechamente con la insulinoresistencia. Por eso el problema de la obesidad es tan importante, máxime si vemos las gráficas de tendencia que hay en los próximos años en nuestro país y en la actualidad, y sobre todo me fijaría en los niños y niñas de nuestro país con esa tendencia proyectada sobre la prevalencia realmente preocupante para los próximos años, ¿no? Es que la prevalencia en España de la obesidad es del 22%, pero las cifras van realmente en aumento con una estimación del 37% de los adultos en el 2035, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Este estadio inicial, el estadio 1, es también el de la prediabetes. Y lo mismo que sucede con la obesidad, la prediabetes tiene una alta prevalencia. Aquí os pongo en pantalla las cifras de personas con diabetes en el último atlas de la IDF del 2025, muy reciente, donde, como veis, en España hablaríamos de 4.660.000 pacientes o personas con diabetes, pero si vamos a la prediabetes, en este mismo año ya hablamos de 7,1 millones y con una tendencia muy, muy importante. Por tanto, lo que se nos viene encima es tremendo, pero es que la prediabetes ya por sí es un estadio de riesgo cardiovascular, porque desde la normoglucemia a la diabetes es realmente una variable cuantitativa continua en la que el riesgo desde luego va aumentando y en la situación de prediabetes es una situación de importante riesgo cardiovascular. Por tanto, a tener en cuenta en este estadio 1. El estadio 2 es el estadio de los factores de riesgo metabólicos, los lípidos, la hipertensión arterial en sus primeros estadios, el síndrome metabólico, que ya teníamos olvidado, la diabetes y la enfermedad renal crónica de riesgo moderado o alto. Estas son unas diapositivas que recuperé el otro día de cuando utilizábamos la peseta en el año 1999 y que me hicieron gracia traeroslas hoy aquí, para recordar lo que era el síndrome metabólico, ¿no? Esa cintura hipertrigliceridémica que a veces hemos llamado, ¿no? La diabetes con 2 o más de estas alteraciones, hipertensión, dislipemia, obesidad central o visceral, microalbuminuria, y hablábamos mucho en el 1999 de esa excreción urinaria de albúmina superior a 30. Bueno, pues siempre relacionado con la insulinoresistencia. El síndrome metabólico, que tiene también otras definiciones en las que no vamos a entrar, estaría en este estadio también del síndrome CAREB. Y el riesgo de enfermedad renal en esos primeros estadios, de riesgo moderado o alto ya, o los primeros estadios de hipertensión de grado 1 o 2, también formarían parte de este primer estadio.
Es importante diagnosticar precozmente la enfermedad renal crónica. Fijaros qué brecha se produce en el momento del diagnóstico, qué punto de inflexión conseguimos en los pacientes con enfermedad renal crónica cuando los diagnosticamos, cuando anotamos en la historia clínica que el paciente tiene una enfermedad renal crónica. A partir de ese momento se empiezan a implementar los tratamientos mejoradores del pronóstico, modificadores del pronóstico, como veis a la derecha, y también empieza a frenarse el deterioro del filtrado glomerular desde el momento en que nosotros diagnosticamos. Por eso es muy importante el reconocimiento precoz de estos estadios de enfermedad renal crónica, el estadio 3 en concreto, como un primer paso para reducir la progresión del riesgo y las complicaciones asociadas. Algo que, por cierto, no hacemos. Os he puesto antes un estudio que habíamos hecho en insuficiencia cardíaca aquí en nuestra zona de Aragón. Os pongo otra enfermedad renal crónica también hecho aquí, donde se ve que en personas con diabetes 1 de cada 3 tiene enfermedad renal, y fijaros a la derecha que de estos pacientes solo consta el registro de historia clínica en el 53% de los casos, y solo en el 44,5% de estos pacientes tienen un estadiaje renal completo. Son datos de una población de 90.700 personas con diabetes, entre las que había 28.000 y pico con enfermedad renal crónica. Se ve también esa asociación CAREME. Los pacientes con hipertensión tienen hasta 2 veces más de probabilidades de desarrollar una enfermedad renal, y los que tienen insuficiencia cardíaca 3 veces más. Y es que además el 66% de estos pacientes con diabetes y enfermedad renal tienen una progresión en el periodo de estudio que fue del 2018 al 2021. Por tanto, un síndrome CAREME que se ve también en los estudios en vida real. Es importante en este estadio el seguimiento, el cribado anual, el cálculo, por supuesto, del riesgo cardiovascular, la búsqueda activa de la insuficiencia cardíaca subclínica, los péptidos, una vez más, el score de calcificación coronaria, la evaluación también de la afectación hepática, que como bien sabéis está relacionada estrechamente con el riesgo cardiovascular, la búsqueda de la fibrosis, el cribado de la enfermedad renal con las tasas de filtrado y el cociente albúmina creatinina, el despistaje del síndrome metabólico con el índice de masa corporal, el índice cintura-talla, el perímetro de cintura, en fin, lo que queráis utilizar, y el cribado de determinantes sociales adversos para la salud. En este sentido, no voy a entrar en el score 2, score 2 o P, pero sí recordar este score específico de la diabetes, que además ha sido probado también en nuestro país, y que representa muy bien el riesgo cardiovascular en estas personas con diabetes. No es perfecto, porque entre otras cosas todavía no incluye la albuminuria, como sabéis, pero es una aproximación bastante real, ¿no? Y qué decir también de estas calculadoras de fibrosis, como puede ser el FIB4, para detectar también precozmente la afectación hepática en estas personas que asocian por ese motivo de tener, por el mismo motivo de tener una afectación hepática, un mayor riesgo cardiovascular preocupante. Seguimos avanzando. El estadio 3 es un verdadero reto para el médico de familia, es el estadio de la enfermedad cardiovascular subclínica dentro de lo que es el síndrome CAREME. En esta etapa el objetivo va a ser la detección de esa afectación, así como intensificar las intervenciones preventivas en pacientes con esta enfermedad cardiovascular subclínica, con la enfermedad renal crónica ya de mayor riesgo, o en pacientes que tengan un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular para prevenir esa progresión hacia la aparición clínica. El índice tobillo-brazo, la ecografía, los péptidos una vez más, el filtrado, el cociente de albúmina creatinina son elementos esenciales en este estadio 3 para conseguir esa detección. Os recuerdo la importancia de los péptidos natriuréticos en un documento auspiciado o impulsado por la Sociedad Española de Cardiología, entre la que hemos participado del grupo de Red GEDAS, en concreto desde el grupo de insuficiencia cardíaca, la doctora Ana Cebrián y el doctor Joan Barrot, con unas recomendaciones de que a las personas con diabetes se les determine siempre, como dice la ADA, por cierto, los péptidos natriuréticos, y en función de la lectura de estos péptidos, si están en una situación de estrés que no llegan a ser criterio de diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero que tampoco son normales, que estén, como veis ahí, en valores pues por encima de 50, 75, en función de la edad, 150 o incluso 300 en ancianos, pues repetir esos péptidos o hacer una búsqueda activa con un ecocardio para detectar precozmente el estrés cardíaco, es decir, lo que hablamos en este estadio, la lesión orgánica subclínica. En este estadio 3 también va a ser muy importante la afectación renal,
Ya os comentaba que en el estadio 3 se incluyen los grados 4 y 5 de enfermedad renal, con deterioro del filtrado por debajo de 30, o bien la albuminuria por encima de 30 o de 300 si el filtrado está más normal. Y utilizar también las calculadoras de riesgo, como pueda ser la calculadora Priven, para detectar esos pacientes que estarían en un estadio 3 cuando tuvieran un alto riesgo, es decir, mayor del 20%. En este estadio 3 también lo componen la enfermedad cardiovascular subclínica, detectada por biomarcadores o también por técnicas de imagen, ecocarotídea, femoral, índice tobillo-brazo, etcétera. Y el objetivo pues, va a ser siempre intensificar las intervenciones preventivas en estos pacientes para que esa lesión subclínica no vaya progresando hacia una lesión clínicamente establecida. Por eso es muy importante desde atención primaria hacer una adecuada valoración de estos pacientes por medio de una correcta anamnesis, exploración analítica, ecografía, una vez más para clasificarlos correctamente, intensificar las medidas terapéuticas y retrasar la evolución al estadio 4, que es este último estadio al que no nos gustaría llegar, pero que por desgracia muchos de nuestros pacientes llegan con la aparición de la enfermedad cardiovascular en sus diferentes modalidades, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, arteriopatía periférica, enfermedad cerebrovascular, con o sin insuficiencia renal, un estadio en el que ya se nos queda lejos esa prevención que debimos hacer o que hicimos y quizá no fue seguida por el paciente de los estadios iniciales, y que aquí lo que buscamos realmente es retardar la aparición del evento clínico, del evento mayor o de retrasar la enfermedad renal terminal. El enfoque ahora se desplaza más hacia lo que podríamos llamar, para entendernos, prevención secundaria y terciaria, ¿no? En este estadio 4. También va a ser fundamental el manejo estricto de otros factores de riesgo CAREME, factores que necesitarán una intervención intensiva, no solamente en el estilo de vida, sino también desde el punto de vista farmacológico integral, la hipertrigliceridemia, la hipertensión, la enfermedad renal crónica, la diabetes con la insuficiencia cardíaca muchas veces de por medio en estos pacientes, o con la enfermedad cardiovascular. En definitiva, un consenso que aúna muy claramente lo que es esa progresividad del síndrome CAREME, desde lo que serían los estadios de la prevención primordial a la prevención terciaria, a la enfermedad cardiovascular establecida, y que a veces en la consulta nos pueda resultar complicado el etiquetar en un estadio u otro en función de la realidad clínica. Por eso, desde el grupo de insuficiencia cardíaca, y fue una idea que tuvo Juan Carlos en su momento, quisimos hacer una herramienta que simplificara un poco esto que os hemos explicado rápidamente, es decir, que nos ayudara a etiquetar, a catalogar, a estadiar estos pacientes en función de algunos de sus principales signos o síntomas, y es precisamente lo que es la web app de diagnóstico CAREM. Yo simplemente, es mi última diapositiva a modo introductorio, recordar que en estos pacientes va a ser muy importante la evaluación clínica, la historia clínica, las medidas habituales en la consulta, las analíticas, incluyendo péptidos, incluyendo albuminuria, filtrado, etcétera, la estadificación, que es de lo que hoy vamos a hablar con esta herramienta, y detectar precozmente esas banderas rojas, esas red flags de angina, insuficiencia cardíaca, arritmia, deterioro renal rápido, etcétera. A modo de introducción yo creo que es suficiente. Le cedo la palabra ahora a Juan Carlos para que nos explique la herramienta web app de diagnóstico CAREME. Juan Carlos, cuando quieras. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias a los que estáis detrás de la pantalla, y sobre todo agradecer en primer lugar a ti por impulsar la idea que surgió, como bien decías, hace año y medio, 2 años, y que el grupo de trabajo de insuficiencia cardíaca de la red apoyó. Y bueno, gracias al trabajo y al esfuerzo también, por supuesto, de Bruno como informático, yo creo que podemos, digamos, establecer que la herramienta viene a ocupar un lugar a nivel asistencial donde, bueno, tenemos un mare magnum, por decirlo de alguna manera, donde la cantidad de factores de riesgo o de condicionantes cardiorrenometabólicos nos superan en el día a día, y la realidad asistencial es que no podemos parcelar, digamos, todos estos condicionantes, y tenemos que entender al paciente desde un continuum
en este caso cardiorrenometabólico. Y bueno, pues para ello y sobre esta necesidad surge la herramienta, ¿no? Al final se trata de simplificar lo complejo, intentar de alguna manera adecuar y homogeneizar lo que estamos haciendo a nivel de asistencia, sobre todo en atención primaria, porque bueno, existe la necesidad de hacer cribado de insuficiencia cardíaca, cribado de enfermedad renal crónica, pero verlo en un todo y en una consulta en la que tenemos poca disponibilidad de tiempo hace que necesitemos integrar todo este tipo de herramientas y calculadoras que probablemente las estás utilizando ya en práctica clínica, pero que os obligan el día a día a tener que salir de una pantalla a otra y que probablemente a nivel de continuidad asistencial no estéis teniendo a lo mejor ese enfoque holístico. Así que permitidme simplemente presentar lo que es un poco la interfaz a mano izquierda de lo que es la web app, que el valor que tiene añadido es que lo podemos ir de alguna manera nutriendo de nuevas evidencias o nuevas guías que vayan, digamos, demostrando nuevas evidencias, y esto nos va a permitir, al contrario de las apps, el poder actualizarla cada vez que haya una novedad. Tenerla accesible como digamos, pantalla principal dentro de nuestro día a día a nivel de práctica asistencial, y como os muestro en la primera diapositiva, ahí tenéis accesible ya un QR donde podéis descargaros ya la web app para tenerla a vuestra disposición. Así que mi parte trata un poco de simplificar, como digo, lo complejo a través de un caso clínico, pero sobre todo me gustaría justificar el por qué surgió. Surge sobre todo porque entendemos que el médico de familia tiene que estar en el centro de este concepto cardiorrenometabólico, y porque hay una serie de necesidades no cubiertas, como son, por un lado, la definición del paciente per se. A pesar de que tenemos ya en múltiples consensos y guías de práctica clínica el concepto cardiorrenometabólico, realmente no está integrado dentro de nuestra propia codificación diagnóstica. Fijaros que no existe una codificación cardiorrenometabólica. Yo creo que tenemos que aspirar, digamos, a esta codificación, porque nos permitirá identificar en qué momento, en qué estadio, aunque digamos que los individuos son variables continuas que van modificándose, pero en qué estadio se encuentra de este espectro cardiorrenometabólico, para poder protocolizar y adecuar todo lo que es el cribado, seguimiento y monitorización. A día de hoy no tenemos una herramienta, al menos que yo conozca, integrada dentro de historia clínica electrónica, que nos dé una visión tan holística como un poco desde la humildad de que esta herramienta intenta, dentro de una red como es la red GEDAPS, implementar para uso, digamos, diario de los médicos, sobre todo de atención primaria. Y sobre todo para dar continuidad asistencial a los pacientes y que vayamos a un lenguaje común a nivel interdisciplinar, y establecer incluso estándares de calidad en cuanto al manejo. O sea que permitirme que identifique una foto que ya ha remarcado Fran, y es la de que el 49% de la población adulta va a cumplir criterios de estadio 2. Y eso implica que nosotros, como médicos de atención primaria, tenemos prácticamente el peso de los condicionantes que van a hacer que se desarrolle una enfermedad renal crónica, una insuficiencia cardíaca o un evento cardiovascular. Y ese peso lo notamos diario en las consultas. Entonces, integrar esto en una herramienta nos va a permitir, por un lado, identificar en función de los factores en qué estadio y permitirnos entre todos establecer un lenguaje común a través de la estadificación, ¿no? Por tanto, hay una necesidad. Y hay una necesidad porque nosotros vamos a estar en el espectro, sobre todo, de la prevención y, sobre todo, la parte de evitar la progresión ya de una enfermedad renal crónica establecida o de una insuficiencia cardíaca. Pero fijaros que desde el momento del diagnóstico de una diabetes mellitus tipo 2 ya vamos tarde. Es decir, el aumento de las complicaciones micro y macrovasculares comienzan mucho antes de que nosotros incluso lleguemos a ese diagnóstico, y sobre todo en los 5 primeros años es clave esa detección precoz y ese manejo holístico. Traigo aquí un poco la herramienta a partir de la cual bueno, pues pude evidenciar que había una necesidad en nuestro sistema sanitario, y es la de Prevent. Prevent, de alguna manera, dentro de un contexto de población americana con sus condicionantes a nivel cardiorrenometabólico, es una muy buena herramienta a la hora de predecir qué pacientes con factores de riesgo, en este caso metabólicos, pueden llegar a
presentar un evento a 10, 30 años, y esto nos permite, por un lado, establecer una foto fundamental, y es que los 8 elementos esenciales de la vida tienen que estar en todo el continuo de los estadios, ya lo ha comentado Fran, pero especialmente en el estadio 0 y el estadio 1, y que a partir de ahí nosotros tenemos que identificar mediante una herramienta en qué momento, digamos, funcional y sobre todo a nivel metabólico y de enfermedad cardiovascular se encuentra el paciente, para a partir de ahí establecer qué cribados tenemos que hacer en cuanto a insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, síndrome metabólico, y establecer las medidas para evitar su progresión. Fijaros que esta conversación con el paciente, incluso este tipo de herramientas, ya nos permite establecer objetivos pactados con él y hacerle entender el riesgo que tiene a 10, 30 años. A medida que vamos avanzando en el estadiaje cardiorrenometabólico, es evidente que aumenta la probabilidad de presentar un evento. Y la reducción del riesgo relativo y absoluto de establecer unas medidas de tratamiento antes y después, como se puede ver en la gráfica, establece una predicción del riesgo que podemos de alguna manera hacer visualizar a nuestros pacientes. Esta otra imagen es para que podamos entender que a medida que se van añadiendo factores de riesgo, pues va aumentando exponencialmente y sobre todo a partir de los 30 años la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, una insuficiencia cardíaca o una enfermedad cardiovascular establecida como un infarto o un ictus. Y que todos estos condicionantes podemos, digamos, frenarlos en una etapa, digamos, diagnóstica previa. A partir de aquí existe otra cuestión fundamental, que son los determinantes sociales, que a día de hoy no podemos todavía implementar cualitativa o cuantitativamente dentro de una herramienta, pero que desde el punto de vista cualitativo sí tenemos siempre que tenerlo en cuenta a la hora de valorar toda la parte de progresión cardiorrenometabólica en nuestros pacientes. Y es fundamental esta integración de los condicionantes de vida. Así que, si me permitís, voy a mostraros mediante un ejemplo cómo funciona esta web app, cómo la hemos diseñado y cómo poderla implementar en vuestro día a día. A la derecha podéis ver, por un lado, la parte de la etiqueta de cribado cardiorrenometabólico, donde vais a encontrar un poco la introducción y el contexto de cuándo utilizar este tipo de herramienta. Veis una segunda etiqueta, que es la de estadios, y esta es fundamental, digamos, identificarla desde el principio, porque a partir de los factores de riesgo que tiene, digamos, el paciente, y que hemos identificado en esa imagen que el consenso de la AJA ya publicó hace año y medio, vamos a poder cuantificar en qué estadio se encuentra. Si uno se pregunta si un paciente, por ejemplo, con una hipertensión grado 1 y un síndrome metabólico y que además tiene diabetes, en qué estadio se encuentra, pues realmente esto lo que ayuda es a simplificarlo con la herramienta. Entonces, tú vas seleccionando, en este caso, los condicionantes que tiene, y a partir de ahí ya te identifica en qué estadio está y qué propuesta te hace en cuanto a cribado en ese paciente en ese momento en el que has identificado un estadio. Nosotros vamos a hablar en un caso clínico concreto de un paciente que es muy habitual en nuestras consultas. Es un paciente que probablemente lo tenéis identificado como un paciente de alto riesgo, pero que se nos escapa muchas veces el cuándo, el cómo, monitorizar y hacer un cribado de enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, esteatosis hepática, riesgo cardiovascular, y todo esto hacerlo en una consulta en 10 minutos. Así que, si os parece, os presento a José Manuel, varón de 65 años, jubilado parcialmente, que tiene un historial de hipertensión y dislipemia, bueno, un control desconocido en los últimos años en cuanto al de la presión arterial, pero bueno, en tratamiento con un ARA2, 8 miligramos a una dosis bajita, una estatina de potencia baja como es simvastatina E20, y con un control de glicada actual de 7.3 y en tratamiento con metformina 850 cada 12. El diagnóstico de diabetes mellitus tiene 5 años de evolución, y en 2021 se le diagnosticó de una apnea obstructiva del sueño, un condicionante cardiovascular también importante a tener en cuenta. El paciente no es adherente a la CPAP, no la tolera. Y con respecto a otros factores de riesgo, fijaros ya desde el punto de vista cualitativo, sin cuantificar nada, que tiene un sedentarismo, es fumador de índice paquetes año, 20 paquetes año,
un IMC con obesidad y un perímetro cintura que ya consideramos de riesgo alto, es decir, que por encima, en este caso de 92 en el varón, ya lo consideraríamos de riesgo alto. Y un antecedente importante cardiovascular precoz en un hermano con un infarto a los 54 años. Por tanto, ¿cuál es la progresión realmente de este paciente? ¿En qué momento nos encontramos del estadio para identificarlo y a partir de aquí plantear en el día a día cuándo y cómo cribar a este paciente desde el punto de vista CAREME? Bueno, pues para esto viene esta herramienta. Entonces, en la etiqueta, digamos, de estadio, vosotros podéis marcar, en este caso, la identificación de los factores de riesgo. Nuestro paciente, como hemos identificado, tiene sobrepeso, obesidad abdominal, obesidad por IMC y obesidad abdominal. Es muy importante que cuando estéis utilizando la herramienta, hemos determinado también los criterios antropométricos de lo que se considera tanto obesidad como obesidad abdominal. Es evidente que la obesidad es, digamos, fácil de parametrizar mediante el IMC, pero entendíamos que la obesidad abdominal todavía no está lo suficientemente estandarizada en práctica clínica y ahí de alguna manera definimos lo que se considera un perímetro de cintura patológico y por otro lado el ratio cintura-altura, que como sabéis por encima de 0,5 ya condiciona bastante riesgo. Por tanto, paciente que tiene 4 condicionantes, 4 comorbilidades: hipertensión, hipercolesterolemia, una diabetes tipo 2, sobrepeso, obesidad, y fijaros, no tenemos constancia a día de hoy de que tenga una enfermedad renal crónica, de que tenga una enfermedad, una insuficiencia cardíaca subclínica siquiera. Por lo tanto, la fase de acción sería: ¿qué tenemos que hacer en este paciente? Pues lo primero de todo, identificar si tiene un síndrome metabólico, porque el contexto de este consenso, de este concepto cardiorrenometabólico, es que todo gira en torno a una adiposidad disfuncional. Tenga el paciente determinados condicionantes, como puede ser una IC, una RC, o no los tenga, pero la adiposidad disfuncional, la inflamación de bajo grado, siempre va a ser un continuo a lo largo de la enfermedad y la historia clínica del paciente. Por tanto, aquí la propuesta que hace la herramienta es: vale, tengo identificado un estadio 2, ¿qué tengo que hacer en este paciente? Lo primero es identificar el riesgo cardiovascular. Tengo que valorar desde objetivos lipídicos cuál es el objetivo, el riesgo, y para ello hemos implementado dentro de la herramienta, para no, precisamente para en ese día a día no tener que salir y entrar al Score 2 de la Sociedad Europea de Cardiología, el tenerla ya integrada aquí. Fijaros que tenemos integrado en la Score 2 y veréis también en el aplicativo el Score 2 OP. Y luego veremos en este paciente cuál vamos a utilizar en concreto. Si nos vamos a la recomendación que nos hace la herramienta, tendríamos que hacer un cribado de enfermedad hepática metabólica, un cribado de enfermedad renal crónica y un cribado de insuficiencia cardíaca. Por tanto, en función de estas recomendaciones que da la herramienta, pasamos a la primera evaluación, que sería la del riesgo cardiovascular. En esta podemos encontrar el Score 2, que como decía, es una de las herramientas que hemos implementado y que hay que contemplarla en aquellas personas que son aparentemente sanas, que no han tenido un evento cardiovascular, que no tienen diabetes, que no tienen enfermedad renal crónica o que no tienen una hipercolesterolemia familiar. Para esto se diseñó y se validó el Score 2 y que por lo tanto, en casos contemplados como el de la diabetes, se validó una herramienta mucho más adaptada, que es la de Score 2 Diabetes, que es para pacientes que tampoco han tenido un evento, pero que tienen una diabetes por se y que por tanto no es café con leche para todos. Todos los pacientes con diabetes mellitus no tienen o un muy alto o un alto riesgo, sino que a veces hay matices de grises. Por lo tanto, estos son los casos contemplados que podéis ver y cuándo utilizar el Score 2, que como he mencionado va a estar condicionado por un lado por la edad en cuanto a su interpretación. Entre 50 a 69 utilizamos Score 2 y como sabéis por encima de 70 Score 2 OP. La otra cuestión es un poco ver desde el punto de vista paramétrico en nuestro paciente. Bueno, pues se solicita, se hace una exploración física y una analítica en la que podemos valorar desde el punto de vista holístico cómo está funcionalmente el paciente. Y aquí podemos ver que la presión arterial, bueno, pues está en una hipertensión grado 1, en 142/86, con un IMC que hemos dicho por encima de 30, con un perímetro abdominal con un ratio por encima de 0,5 si lo calculamos con la altura, y vemos que tiene un filtrado con, podríamos decir, normal, estadio G2, pero ya con un cociente albuminuria, cociente albumina creatinina de 35. Por tanto, ya
los matices aquí van cambiando en cuanto al riesgo. Todo esto integrado con el LDL, con las transaminasas que podemos ver ya un poco tocadas, con una ferritina elevada, nos hace poder entender que el paciente tiene lo que consideramos hoy día o lo que hemos llamado anteriormente hígado graso no alcohólico, que hoy día, como veremos, la definición es disfunción hepática asociada a problemas metabólicos, y que en este caso nos hace diferenciar mucho de aquellos pacientes que tienen un consumo elevado de alcohol. Aquí estamos hablando de una disfunción metabólica, una disfunción hepática asociada a todo el contexto de obesidad. Y podemos verlo ecográficamente en nuestro paciente. Vemos que mediante una ecografía hay un hígado ligeramente hiperecogénico, pero esto no nos ayuda a determinar pronósticamente si este paciente va a evolucionar o no a una fibrosis. De ahí la importancia que hayamos integrado dentro de la herramienta también el FIB4, como veremos, para valorar si ese paciente tiene criterios de progresión a una fibrosis o tenemos que hacer digamos, una derivación a un segundo nivel con alguna prueba complementaria, como veremos. En nuestro paciente concretamente el SCORE2, como decía, es la herramienta que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque es un paciente que no ha desarrollado todavía un evento y que por lo tanto, si hubiera desarrollado un evento, tuviera una enfermedad renal crónica establecida, estadio 3B o 3A con albuminuria, cambiaría ya directamente, pero en este caso nosotros tenemos que estratificarlo con esta herramienta. Si nosotros tuviéramos que decir cuál es el perfil para utilizar y validar el SCORE2, es en personas entre 40 y 69, como es nuestro paciente, y en prevención primaria, es decir, en aquellos que no han desarrollado todavía la enfermedad cardiovascular, porque esto nos va a permitir establecer la intensidad del hipolipemiante que tenemos que utilizar desde el inicio, estratificar el riesgo desde el inicio y por lo tanto marcarnos los objetivos lipídicos o los tratamientos con mejor pronóstico a nivel de reducción de eventos cardiovasculares. Por tanto, utilizando esta herramienta identificamos que tiene un riesgo de 16.6, es decir, lo que se considera un alto riesgo cardiovascular, y por tanto nuestro objetivo ya marcado en la cabeza de LDL de menor de 70 a la hora de conseguir tratamiento. Otra de las herramientas que hemos integrado y que hemos vuelto a traer a la práctica clínica es el olvidado síndrome metabólico, pero nos permite caracterizar muy bien también todo este continuo cardiorrenal, porque fijaros que el perímetro cintura sigue siendo, el perímetro abdominal, un valor que lo tenemos integrado en nuestra práctica clínica, porque la hipertrigliceridemia, el HDL bajo y la presión arterial la tenemos a nuestro alcance como parámetros en atención primaria, y la glucemia en ayunas, lo que se considera una prediabetes también. Por tanto, 3 de 5 criterios que tenga el paciente en este sentido nos hace identificarlo como un paciente con síndrome metabólico. Aquí la parte de la identificación temprana de la enfermedad hepática metabólica es fundamental, y tenemos que hacerlo con un cribado de herramientas que sean no invasivas. Primero, por coste-efectividad. Y en ese sentido, habíamos valorado, digamos, diversas herramientas, pero como sabéis, a nivel, digamos, sobre todo por todas las últimas guías de la EASL, de la EASO, etcétera, recomiendan el FIB4 porque nos ayuda solamente con 4 parámetros a identificar quién puede progresar a una fibrosis. Y en este sentido, la recomendación, bueno, pues nuestro paciente que hemos calculado en función de su AST y ALT, de sus plaquetas y su edad, tiene un riesgo intermedio, es decir, por encima de, en este caso, 2, en mayores de 65 hay un riesgo de progresión a una fibrosis en un estadio 2, y por lo tanto deberíamos de valorar hacer un FibroScan, una elastografía en estos pacientes. Por tanto, una herramienta o digamos, un cálculo que debemos hacer en nuestro día a día, sobre todo en pacientes, y es donde está validado el FIB4, que tienen diabetes, obesidad y esteatosis a nivel ecográfico o transaminasas elevadas. Y que el punto de corte por encima de 1,3 está muy validado en menores de 65, y parece que en mayores de 65 el punto de corte estaría por encima de 2. Estos son pacientes candidatos a una derivación para la elastografía y por tanto a integrar en nuestro día a día herramientas desde el punto de vista de tratamiento que puedan mejorar digamos, ese hígado graso. La otra parte que queríamos integrar fundamentalmente era la del estadio y el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Fijaros que nuestro paciente tiene una tasa de filtrado, en este caso de un filtrado de 72, que tiene un cociente albumina creatinina de 35,
Por tanto, la calculadora lo que nos ayuda, por un lado, es a identificar, como vais a verlo en la web app, en qué estadio se encuentra, pero sobre todo ver cuántas visitas de seguimiento anual necesitamos en cuanto a ese parámetro. En este caso, al menos necesitaríamos un, digamos, seguimiento sistemático una vez al año, aunque podéis adecuarlo en función de la progresión que vaya teniendo el paciente a cada 6 meses en función de cómo vayáis valorando. Pero ya sabéis que son, digamos, digamos, consideraciones que ya la CADIGO y que todas las sociedades a nivel de atención primaria recomiendan en cuanto al seguimiento. Otra de las cuestiones que queríamos intentar integrar aquí es el cribado en nuestro paciente de insuficiencia cardíaca. Fijaros que esta es la parte que ha conllevado mayor complejidad a la hora de poderla validar dentro de la herramienta. ¿Por qué? Primero porque tenemos que tener en cuenta que el NT-proBNP, que es un marcador accesible en atención primaria, tenemos que contextualizarlo siempre en función de varios criterios. Por un lado, en el contexto clínico en el que lo estamos solicitando. Y eso lo integra ya la calculadora. Es decir, por ejemplo, ¿nuestro paciente lo estamos pidiendo en un contexto agudo? Pues no, es un paciente que realmente no ha consultado o porque esté sintomático desde un punto de vista de síntomas, signos característicos de insuficiencia cardíaca. Pero sí estamos en una situación que llamamos ya estrés cardíaco y casi ya promulgan casi todas las guías. Y es que pacientes con factores de riesgo condicionantes, como es una diabetes mellitus tipo 2, la interpretación de un NT-proBNP, a pesar de que el paciente no esté con síntomas, ya tiene unos parámetros a nivel de interpretación de NT-proBNP que tenemos que tener en cuenta. Por tanto, cuando utilicéis la herramienta tenéis que poner en qué situación está el paciente, si es un paciente agudo, es decir, una situación de urgencia que se ha derivado y por tanto estáis valorando ese NT-proBNP en ese contexto, si es una insuficiencia cardíaca en un paciente oligosintomático en el contexto de cribado en atención primaria o un paciente simplemente con factores de riesgo que pueden predisponer a ella. Y la parte de condicionantes también era importante. ¿Por qué? Pues porque a la hora de la interpretación del NT-proBNP sabéis que la fibrilación auricular influye, que la obesidad puede condicionar una sobrevaloración del NT-proBNP y sin embargo tenemos que hacer una reducción del 25% del valor que realmente nos dé la analítica. Esto lo que ayuda es a simplificaros vuestro día a día, es decir, no tenéis que pensar, tenéis que marcar la edad, marcar el sexo, marcar en qué situación clínica y el condicionante más prevalente que tenga en ese momento el paciente. De alguna manera nos da una aproximación de si realmente un paciente podemos descartar una insuficiencia cardíaca aguda o si tenemos, digamos, una sospecha fuerte junto con los signos y síntomas de tener la insuficiencia cardíaca y por tanto actuar ya de manera precoz en cuanto a su tratamiento. En la tabla anterior, perdón, que me paso la diapositiva, podéis ver una serie de comentarios en función de la situación clínica también a la hora de la interpretación. Así que fijaros que hemos hecho una integración del paciente desde el punto de vista cribado de enfermedad renal crónica, cribado de insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática, riesgo cardiovascular y todo ello para al final tomar decisiones, ¿no? Y este paciente, al fin y al cabo, lo que estamos mostrando es un paciente puramente en un estadio 2, que es el paciente típico que tenemos en atención primaria, que tiene una diabetes, que tiene una enfermedad renal crónica que acabamos de diagnosticar, que tiene un alto riesgo cardiovascular y que por tanto los objetivos de control tienen que estar marcados por una presión arterial por debajo de 130-80 y eso hay que marcarlo en ese diálogo con el paciente, un objetivo de menos de 70, intentar marcar un objetivo de reducción ponderal entre el 7 y 10% y sobre todo dar seguridad renal y adherencia al paciente. Por tanto, paciente candidato a ISGLT2, en este caso dapaglifosina, a la metformina que ya tenía previamente, por varios motivos, ¿no? Porque no es un paciente estático, es un paciente que tiene indicado, en este caso, dapaglifosina por su diabetes, por su enfermedad renal crónica y por el riesgo de progresión, en este caso, una insuficiencia cardíaca. Es importante ver que en nuestro paciente, fijaros, el punto de corte, vuelvo atrás, el punto de corte lo habíamos marcado en 150 y el valor que tenemos es 135. En este caso podemos hacer una exclusión de la insuficiencia cardíaca con bastante probabilidad, pero eso no implica que no tengamos que poner ISGLT2 por otros condicionantes, como decíamos. Adecuar el tratamiento hipolipemiante, en este caso tenemos que hacer una estrategia en un paso, no en dos pasos. La idea no es ir subiendo la dosis de estatina, sino ir desde una primera
opción que nos permite una reducción del 50% y o conseguir un objetivo por debajo de 70, de ahí la asociación de atorva con ezetimiba y suspender la simvastatina. Mejorar la parte metabólica subiendo la dosis de metformina de 850 mil y por otro lado implementar el tratamiento antihipertensivo, con en este caso el ARA2 de 8 a 16, porque nos va a aportar beneficio desde el punto de vista renal, es decir, nos va a proteger mejor esa sobrepresión en la arteriola aferente y nos va a permitir un mejor pronóstico también en cuanto al desarrollo de enfermedad renal crónica. Si tuviéramos que marcarnos otro objetivo sería, por supuesto, el de la pérdida ponderal, y ya podríamos tener en nuestra mente el GLP-1 como un tratamiento, en este caso como, digamos, segunda línea o primera línea, pero en la óptica para intentar alcanzar ese objetivo en un paciente que de por sí ya tiene inflamación de bajo grado y por tanto un riesgo arteriosclerótico claro. Fijaros que os traigo aquí la evidencia de todos los ensayos clínicos que ha tenido dapagliflozina, pero el estudio de Icler, que ya fue publicado hace muchos años, de lo que nos hablaba era de un paciente con diabetes, como el que os traigo, con un alto riesgo cardiovascular, que todavía no había desarrollado una enfermedad cardiovascular y que por tanto es el paciente princes, el paciente típico que tenemos en nuestras consultas. De ahí a que desarrolle una enfermedad renal crónica, de ahí a que desarrolle una insuficiencia cardíaca, siempre nos vamos a mover en un escenario de buena evidencia para implementar ese ISGLT2, pero la prevención tiene que ser mucho más temprana de cara a prevención primaria, ¿no? Por tanto, evidencia ya más que demostrada en los ensayos clínicos, pero necesitamos de alguna manera implementar todo este tipo de herramientas diagnósticas y de tratamiento en la práctica, y es el motivo por el que la Asociación Americana del Corazón, la AJA, bueno, pues un poco va también en esta línea, ¿no? Que tratemos al paciente de forma holística. El estudio Steno ya nos enseñó que tratar al paciente con diabetes solo desde un punto de vista del control glucémico no conlleva una mejora pronóstica en cuanto a enfermedad cardiovascular, sino que tenemos que hacer una identificación del resto de factores y actuar en base a ellos. Por tanto, no solo se trata de glucosa, ya desde las guías CADIGO hablábamos de un manejo integral, de esto no os voy a contar nada. Y con respecto a la estrategia para alcanzar el objetivo lipídico, fijaros que nosotros partíamos de un LDL basal en nuestro paciente de 132, al menos tenemos que bajar un 62% del LDL para bajar por debajo de 70, y en este caso la combinación con atorva y con ezetimiba nos permite alcanzar, digamos, en 3 meses el objetivo. Al fin y al cabo hemos tomado decisiones. Hemos hecho un cribado de síndrome metabólico en nuestro paciente, hemos identificado el riesgo de que pueda desarrollar una fibrosis hepática mediante el cribado por FIB4, hemos descartado que tenga una insuficiencia cardíaca probable, acabamos de diagnosticarle de una enfermedad renal crónica y hemos marcado un objetivo lipídico con LDL. ¿Pero qué tenemos que hacer en cuanto a seguimiento? Bueno, pues esto también nos lo ofrece la herramienta, ¿no? Es decir, cada cuánto tenemos que monitorizar estos parámetros y de alguna manera ir reevaluando con ese continuum a lo largo del tiempo. Al final, digamos, este es el mismo ejemplo que tenemos en nuestro día a día, es decir, mantener el mismo al médico de familia durante todo el tiempo es lo que va a garantizar la consecución de objetivos. Y por lo tanto, sí que tenemos que tener en cuenta que a mayores cambios que tengamos en los cupos, al final no vamos a garantizar esa continuidad asistencial. Y desde el punto de vista interdisciplinar ocurre lo mismo. No podemos estar haciendo cada uno de nosotros o 20 cosas igual, o dando por hecho que otros los están haciendo por nosotros. Por lo tanto, nuestra responsabilidad y nuestra identificación en el día a día pasa por simplificar la monitorización y seguimiento, y para mí estos parámetros son los que hay que tener en cuenta. La hemoglobina glicada, que la tenemos integrada asistencialmente, el perfil renal, sistematizarlo en función del estadio que está el paciente, el objetivo lipídico, la presión y el peso, ver esas transaminasas, monitorizar el perímetro cintura, que no cuesta nada, para ver el riesgo y si estamos alcanzando objetivos de pérdida de peso, no solo por IMC, sino en cuanto a perímetro de cintura, valorar el riesgo de fibrilación auricular, como ahora veremos, y en este caso solicitar el NT-proBNP. En nuestro caso, y como ya ha comentado Fran en la diapositiva,
realmente el NT-proBNP, una vez que lo hemos cribado, si el paciente no ha dado un NT sugestivo de una insuficiencia cardíaca, en situaciones de estrés cardíaco hay que repetirlo cada 2 años, como así marca el consenso multisociedad. Y si vemos que ha salido en este caso sugestivo de, tenemos que implementar las medidas que ya sabemos, en este caso el ISGLT2 podemos pautarlo desde atención primaria sin necesidad de un ecocardio, es decir, no necesitamos fenotipar si está en reducida o preservada, por tanto ya nosotros nos estamos adelantando a eso, y la monitorización del FIB4 en principio requiere de 4 parámetros que realmente los pedimos anualmente, o sea que en una analítica ya tenemos en las transaminasas, las plaquetas y la edad, y por tanto nos permite de alguna manera hacer ese seguimiento de manera adecuada. Una última diapositiva, y es que me gusta traer la fibrilación auricular aquí porque sabemos que cada vez más va a haber publicaciones en torno a la validez que tiene el NT-proBNP en predecir quién puede llegar a desarrollar o no una fibrilación auricular. Y es que ya en un subanálisis del DECLARE, fijaros, ya hace bastante tiempo, ya sabíamos que en este caso, por ejemplo, dapagliflozina frente a placebo reducía la probabilidad de un primer evento de fibrilación auricular en los pacientes con diabetes y alto riesgo cardiovascular. Por lo tanto, estamos hablando ya también de prevención a estadios que consideramos el condicionante de fibrilación auricular, fijaros, un condicionante de estadio 4. Es decir, y que esto simplemente es cuestión de también tenerlo integrado, como ya sabéis, mediante el control del pulso, sobre todo en pacientes mayores de 65 y con el electrocardiograma anual. Por tanto, José Manuel al final es un paciente con síndrome cardiorrenal metabólico. Este es el lenguaje en el que nos tenemos que mover en un estadio 2 que tiene múltiples factores de riesgo y de afectación incipiente de lesión de órgano diana, que requiere una estrategia integral de intervención precoz, es decir, no tenemos que ir parcelando la identificación de la insuficiencia cardíaca o de la enfermedad renal crónica, sino que tenemos que integrarla, si podemos, en una consulta estructurada, y para ello es por lo que nace esta herramienta, y sobre todo orientada a la prevención de fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, disfunción hepática metabólica, y al final todo coordinado desde la atención primaria con el apoyo evidentemente de otras especialidades cuando el paciente evoluciona, ¿no? Sí quisiera dar paso al turno de preguntas, sin antes también mostraros que la web app muestra otra serie de recursos adicionales, y es que tenemos integrado también todos los algoritmos desde el tratamiento no farmacológico, el algoritmo de diagnóstico y tratamiento de sobrepeso y obesidad, el de diabetes mellitus tipo 2, insulinización, el de enfermedad renal crónica y el de insuficiencia cardíaca. Bueno, esta es la bibliografía, las abreviaturas, y os vuelvo a mostrar el código QR para que podáis bueno, pues descargarlo y tenerlo en vuestro día a día. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por haberla presentado de una forma tan práctica. Como tú has comentado, es una ayuda para la consulta del día a día, para la hora de estratificar a los pacientes con insuficiencia cardíaca, con síndrome KRM, con enfermedad renal crónica, etcétera. Tenemos algunas preguntas por aquí. Parece ser que Juan Carlos tiene algún problema. Yo también. Lo primero os voy a contar una anécdota. Nos comentaba la doctora Marta María Ibáñez que por qué no podía descargarse la app con el QR. Y es que esto no es una app al uso, no adicional, es una web app. ¿Qué quiere eso decir? Tú puedes ponerte la web app, por ejemplo, en el teléfono móvil con el link de acceso directo, de manera que te lo pones ahí en el escritorio y cada vez que vas a la última versión de la app. Y en este sentido, fijaros lo que ha pasado a lo largo de la retransmisión. Os lo cuento un poco porque ha sido así, tal y como os lo voy a narrar. En un momento dado, el doctor Manuel Ruiz Quintero pues ha entrado en la app y ha visto que a la hora del cálculo del score las cifras de colesterol estaban en milimoles en vez de en miligramos por decilitro, y nos lo ha sugerido. Sobre la marcha, hemos hablado con Bruno, el informático, y ya está solucionado ese, que no es un error, pero bueno, es un criterio. Es decir, que la web app, a diferencia de la app, no es estanca y te permite perfectamente
con las innovaciones que pueda haber, con la nueva evidencia, toda la información que el clínico necesita. Es decir, tener actualizado al minuto toda la evidencia clínica que tienen los pacientes. Eso no deja de ser una anécdota curiosa, pero bueno, si alguno ha trasteado ya con la app y en Score habrá visto que estaba en milimoles, ya lo ha corregido Bruno y ya está en miligramos por decilitro sobre la marcha. Esta es la diferencia entre las web apps y por eso precisamente nos decidimos por esta. Bueno, Juan Carlos, teníamos algunas preguntas de la audiencia que te voy a trasladar, si te parece. En primer lugar, ¿cómo podríamos integrar esta herramienta en la historia clínica de las diferentes comunidades, ¿no? Que creo que es algo que tú has insinuado, pero ¿cómo podemos hacer que esto esté en las historias clínicas? Yo creo que es un reto, ¿no? Pues evidentemente, yo creo que estamos en un momento, digamos, de la historia a nivel de, sobre todo hablando de inteligencia artificial, en el que necesitamos el dato como punto de partida para mejorar los procesos. No podemos estar pidiéndole a los clínicos que en su día a día estén de alguna manera todo el rato registrando, ¿no? Pero sí es cierto que sin buen registro no tenemos buenos datos. Entonces, para mí sería un hito, primero, el que pudiéramos intentar impulsar, y esto estoy hablando ya no de una estrategia a nivel nacional, el poder codificar, ¿no?, el concepto cardiorrenometabólico. Tú ya lo comentabas anteriormente, ¿no? Es decir, lo que no se codifica no se identifica y por tanto no se monitoriza, ¿no? Ese sería un reto. Pero desde el punto de vista práctico y realista, yo sí estoy convencido que poder integrar, al igual que se hace con el Score 2 en muchos sistemas sanitarios, otras herramientas, creo que este tipo de herramientas, el FIP4, de alguna manera tendrían que estar integradas ya sistemáticamente y que los sistemas absorbieran las variables que se necesitan y poderlas integrar en un único cuadro de mandos. Yo creo que esto es factible. Yo creo que hay que presentarlo, ¿no?, en este caso a las administraciones, darle esa visión de continuidad asistencial a nivel de atención primaria y por ende del hospital, y poderlo integrar y sobre todo monitorizar y validar. Además les va a permitir a los gestores y nos va a permitir a todos, ¿no?, que al fin y al cabo hacemos gestión, una monitorización muchísimo mejor de los pacientes, que el hecho de estar solamente viendo esas variables continuas de una hemoglobina glicada aislada o de un LDL aislado. Yo creo que ver todo esto en su conjunto en un cuadro de mandos nos daría muchísima visión, nos daría de alguna manera una manera estructurada de trabajar en un paciente en el que tiene tantos condicionantes que implican a tantas patologías que simplificaría mucho, ¿no? Y bueno, yo, es decir, soy una persona, si bien me conoces, que no me muevo por cosas ideales, sino que por cosas prácticas. Y yo esta sí que la veo. Sí que la veo. Probablemente algún comentario de alguien pueda decirnos si ya tienen integrado algo parecido en algún sistema o si por ende tienen herramientas diferentes o integradas solamente alguna de ellas en el día a día. Se trata de facilitar, se trata de integrar, y yo creo que esto es factible a nivel de historia clínica electrónica. Y también algunos de nuestros compañeros nos preguntan qué incorporar las recomendaciones del tratamiento, ¿no? Esta es más una herramienta de diagnóstico CAREME para cuando una herramienta de tratamiento del paciente CAREME. Claro, sí, sí, pues efectivamente, ¿no? Se han adelantado, ya estamos trabajando paralelamente en esa cuestión. Yo creo que lo primero de todo era la herramienta diagnóstica, y luego tenemos que ir hacia efectivamente la personalización, hacia la individualización del tratamiento en función de los factores condicionantes del paciente, ¿no? Pero entendemos que tiene que haber todavía una parte de sensibilización con el concepto y, por tanto, el arrancar ahora con la herramienta diagnóstica era la primera fase, y que la parte de individualización evidentemente va a llegar y va a venir de la mano de esta continuidad desde el diagnóstico hasta la identificación y tratamiento. Sí, pero estamos trabajando ya en esa segunda fase para 2026. Así que agradezco Podemos la... comprometernos, ¿no?, a sacar adelante esa petición.
algunos de los compañeros que aparecen en la PP. Por ejemplo, de 135 en el estadio 2. No es casualidad en esos valores así, son los valores que recomienda la AJA en este síndrome KM que ha impulsado un poco, ¿verdad?, la herramienta. Pero bueno, son valores que a lo mejor en algún caso pues pueda chocar. ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? Estos valores, pues, por ejemplo, los triglicéridos 135 o algo. Vale, sí, no. Yo estoy convencido porque esto es la dificultad de esta herramienta es intentar, digamos, no generalizarla porque está basado en los consensos de las guías de práctica clínica con más evidencia a nivel europeo y a nivel americano. Entonces, al final, se trata de darle sentido común. Evidentemente, el tú marcarte un objetivo de menos de 150 en un paciente de alto riesgo es lo que dicen las guías. Que los americanos marquen el 135, bueno, como todo está fundamentado en base al consenso de la AJA, sí que hay una adecuación de algunos controles en cuanto a objetivos que puedan estar condicionados. Pero el lenguaje común en general, en cuanto al cribado, dice enfermedad renal crónica, objetivos lipídicos, de esteatosis hepática, yo creo que están integrados en nuestro día a día y en las guías de práctica clínica europeas y españolas que utilizamos. Sí que puede haber algunos matices en ese sentido y que probablemente esa es la parte que yo sí quiero trasladar a todos los que hagan uso de la herramienta, y es que al final le den su sentido común y su individualización en los pacientes que estén tratando. O sea, al final se trata de tener algo que sea muy holístico y que te permita en una única intervención hacer toda esa identificación y cribado, pero evidentemente cada uno luego tiene que individualizar con su paciente. Es decir, no podemos llevarnos la idea de que esto ya es, digamos, lo que tengo que hacer y no tengo que hacer más. Es decir, una vez que yo tengo una alta sospecha de insuficiencia cardíaca, lo que tengo que considerar es, evidentemente, hacer un ecocardiograma para confirmar. Pero en una situación que solo hay estrés cardíaco, no hay una situación de signos y síntomas, a lo que me tiene que llevar a implementar un tratamiento con evidencia como es un ISGLT2. Entonces, yo creo que tenéis que utilizar y que por favor nos gustaría que nos trasladaseis todas las mejoras que consideréis en cuanto a definir mejor determinadas cuestiones, porque eso nutrirá mejor la web app y sobre todo porque probablemente ahora con el tiempo vamos a implementar nuevos parámetros o nuevas herramientas dentro de este concepto cardiorrenometabólico hepático, que algunos también ya se incluye. Exactamente, esa es otra de las aportaciones de nuestros compañeros, ¿no? Y decían, oye, ¿por qué no lo habéis acabado con la H, ¿no? Que efectivamente somos muy conscientes, ¿no? Quizá la H esté incluida dentro de ese apartado metabólico, sería discutible, pero que lo tenemos el cálculo del FIB4 porque somos conscientes de ese riesgo cardiovascular de estas personas, ¿no? Pero sí que nos sugerían ponerle al final una HS CAREME, ¿no, Juan Carlos? Como tú comentabas ahora. Sí, totalmente. Yo creo que al final, ¿no? Define de manera holística al paciente en todo ese continuo que queremos. Por tanto, sí, añadirle el H no estaría de más. Tomamos nota de cara a futuras versiones. Algún compañero también le ha llamado mucho la atención eso del síndrome metabólico, incluso preguntaba un poco maliciosamente, ¿pero os lo creéis? ¿Os lo creéis eso, el síndrome metabólico? ¿Cómo lo ves? En principio, yo creo que el síndrome metabólico siempre ha estado presente y sobre todo en este contexto nos ayuda a volver a traer, que traías esa diapositiva de síndrome metabólico antiguo por los criterios ATP3, a que es un paciente de muy alto riesgo, que es el típico perfil con obesidad abdominal, con hipertrigliceridemia, con una prediabetes ya, y al final estamos hablando con el mismo lenguaje, pero tenemos que simplificar, ¿no? Y el síndrome metabólico al final conlleva una traducción a utilizar medidas preventivas como es, por ejemplo, una metformina, un ISGLT2 en cuanto a mejorar lo que es la resistencia a la insulina, como es el GLP-1. Entonces nos ayuda sobre todo a comunicarnos, a utilizar un lenguaje común. Y yo creo que el lenguaje de síndrome metabólico ya la Sociedad Española de Aterosclerosis lo sigue remarcando mucho
y el definirlo todavía desde el punto de vista como síndrome clínico, yo me parece muy útil y sobre todo por el perfil que vemos en atención primaria. Si hay algún comentario en el sentido del diagnóstico de la obesidad desde un punto de vista más actual. Algo has comentado tú, por ejemplo, del índice cintura-talla, que es muy ilustrativo por encima de 0,5, pero también puede haber otras herramientas, ¿no? Los que hemos hecho el estudio precocino, los que hemos empezado a hacerlo, recibimos un día una báscula de impedanciometría en la consulta que en mi caso concreto se utiliza muchísimo en el centro de salud por parte de enfermería, debo de reconocerlo porque tengo poco tiempo. Pero quizá estas herramientas sencillas deberían de irse incorporando, ¿no? Para una mejor tipificación de lo que es ese paciente con obesidad en el estadio inicial que hemos comentado, ¿no? En el estadio 1. Sí, al final intentamos llegar a todos los compañeros de atención primaria. Nos gustaría que la composición corporal mediante bioimpedancia estuviera en todas las consultas de atención primaria. Pues sí, pero esta herramienta al final intenta llegar a todos los que en general tienen todas las pruebas accesibles en atención primaria. La composición corporal evidentemente es una de ellas porque nos ayuda a definir mucho mejor la obesidad y caracterizarla, ¿no? Y cuando realmente esté integrada y que se vea desde los sistemas sanitarios que es una herramienta mucho mejor de monitorización, pues probablemente la integremos en la web app, pero no lo hemos hecho porque, digamos, todo el mundo no tiene acceso a ella, pero un perímetro cintura y un ratio cintura-altura ya te ayuda a definir el riesgo cardiovascular del paciente en ese sentido. Y te ayuda a monitorizar también. Entonces, deseable, por supuesto, la bioimpedancia, pero todavía no asumible porque todo el mundo no la tiene. El comentario este del careme H al final, también hay algún compañero que nos dice, bueno, es que también habría que añadir el síndrome de apnea-sueño, habría que añadir la enfermedad arterial periférica, entonces al final va a ser una palabra impronunciable, ¿no? Ese careme, ¿no? Pero bueno, entendemos que toda esa complejidad del paciente careme engloba también toda esa comorbilidad de riesgo cardiovascular. El síndrome de apnea-sueño lo tiene claramente. Como comentáis, la enfermedad arterial periférica también. Tenemos incluso nuevos tratamientos para estos fármacos, para estos problemas. Los análogos del GLP-1, los duales, pueden cambiar un poco el parámetro. ¿Qué decir de los ISGLT2, no? A raíz de los ISGLT2, Juan Carlos, tendríamos que poner en un estadio más precoz de lo que quizá lo hacemos. Y te planteo una pregunta muy concreta. Pacientes que tienen no albumina, sino que están en un rango que hasta ahora en muchos sitios se considera normal porque es por debajo de, pero que a lo mejor es 25. A mí no me gustaría tener una albuminuria de 25. ¿Cómo ves ese tema del inicio precoz del ISGLT2 en determinados pacientes fuera de las indicaciones que todos conocemos y que hemos hablado mil veces? Pues efectivamente, yo creo que al final este ejemplo de calculadora es para hablar de continuo y por tanto una variable como es continua de la albuminuria, no podemos establecer el origen del bien o el mal, permitirme esta expresión, porque ahora estoy en 29 y mañana estoy en 31. Lo que hay que valorar es la progresión y nosotros ya desde el grupo también de trabajo de enfermedad renal crónica hemos hecho una publicación en ese sentido porque no existe el riesgo cero en cuanto a desarrollo de eventos cardiovasculares en pacientes incluso que ya tienen por encima de 10 el cociente albumina-creatinina. Entre 10 y 29 hay riesgo y hay un riesgo que es exponencial conforme el paciente va progresando. Por tanto, permitirme, aunque realmente en ficha técnica no aparezca así, pero en mi práctica habitual, el identificar un paciente con prediabetes que tenga una albuminuria, en este caso de 28, ya me hace de alguna manera establecer y adelantarme de una manera precoz en cuanto al desarrollo de enfermedad renal crónica de este paciente. Y yo creo que estoy haciendo lo adecuado porque entiendo que ese paciente va a progresar. ¿Qué necesito? ¿Esperar 6 meses a que desarrolle la albuminuria? Pues yo creo que si no somos capaces con los condicionantes, el estilo de vida, mejorar esa cuestión,
yo creo que tenemos que valorar al paciente cómo va progresando y si es un paciente progresador, adelantarnos. Esa es mi visión y también un poco la del grupo, ¿no? Que cada vez somos más, digamos, proclives a que se identifique este riesgo. De ahí que incluso nos hayamos marcado el proponer dos nuevos estadios dentro del A1, el A1A y el A1B. El A1B sería el que ya está entre 10 y 29. Por tanto, me parece oportuno comentarlo y gracias por la pregunta. Sí, no tengo más preguntas de la audiencia, pero antes de cerrar, que vamos a ir cerrando ya dentro del tiempo establecido, no me resisto a preguntarte, Juan Carlos, como investigador principal del estudio ICAR de insuficiencia cardíaca en Aragón, que se está presentando estos días, que próximamente se va a publicar. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este gran estudio, diría yo, y posiblemente referente en nuestra insuficiencia cardíaca, el estudio ICAR? Pues nos permite, con un estudio de Big Data, bueno, que tenemos la gran suerte de poder explotar estos datos a nivel de comunidad autónoma como grupo de trabajo, hacer una foto, en este caso, de un paciente que es un paciente con alta comorbilidad, como ya decías, es decir, un paciente cardiorrenometabólico, 39,5% de obesidad. Fijaros qué porcentaje tan alto de obesidad en pacientes con IC. Es un paciente que también... uno de cada tres va a tener una diabetes y uno de cada tres una enfermedad renal crónica. Y que sobre todo la foto va dirigida hacia bueno, oportunidades de mejora. Son pacientes que estamos viendo con un perfil añoso, mayores de 75, que tienen ingresos hospitalarios que van cada vez más frecuentes y, como sabéis, es la segunda causa de hospitalización evitable, que la parte de, digamos, visitas a urgencias también está aumentando en esa foto que hemos hecho desde el nivel de corte de 2019 a 2023 y que tenemos una oportunidad de mejora y es la de implementar fármacos con evidencia, ¿no? En este caso, el ISGLT2 ya digamos, va ganando exponencialmente bueno, pues su sitio dentro del tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, pero todavía solamente un 22% bueno, pues ha implementado en este perfil de pacientes súper candidatos y en lo que es fácil implementar en práctica clínica, porque, insisto, no tenemos la necesidad de un ecocardio para iniciarlo. Perdona, Juan Carlos, hablamos de insuficiencia cardíaca con y sin diabetes, ¿no? Para entender Con un y sin poco diabetes, esta sí. cifra tan baja de prescripción de ISGLT2, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de pacientes con insuficiencia cardíaca. Dentro de esos pacientes, 30.677, tenemos un 32% con diabetes. Y lo que sí podemos, de alguna manera, no podemos asegurar es que no todos los que están prescritos por una IC, sino que habrá muchos que estén prescritos por una diabetes mellitus, pero que, entendiendo que todos los pacientes que tienen IC deberían de tener en su tratamiento crónico un ISGLT2, fijaros, solo el 22% en este caso lo tiene implementado. Y luego otro dato muy sutil, y es que tenemos que ir hacia una mayor codificación y cribado en atención primaria. Nos hemos encontrado NT-proNP muy agudos a la hora de analizarlo. El NT-proNP de media de en torno a 1.300, 1.400, y eso nos traduce que probablemente estemos solicitando el NT-proNP ya de forma tardía, cuando el paciente ya tiene muchos síntomas y tiene que acudir a urgencias, ingresa de forma aguda y no de manera precoz en el cribado, ¿no? Que es donde realmente tendría su uso en atención primaria. Y quizá estos datos bajos también estén en relación con la edad tan avanzada de estos pacientes con insuficiencia cardíaca, que es llamativamente muy elevada y que todavía no creo que los que estamos hoy aquí, pero hay compañeros que no posicionan el ISGLT2 por el hecho de tener una edad avanzada cuando sabemos claramente de los beneficios. De hecho, en los algoritmos de RGEDAS ya cambiamos eso de edad, fragilidad y lo matizamos claramente, ¿no? Sí, claramente, realmente el condicionante edad es el que está haciendo que no se haga una prescripción adecuada en estos pacientes. No podemos asociar edad con fragilidad y precisamente el perfil de pacientes que más se beneficia, en este caso, de una hospitalización evitable, de un ingreso hospitalario, de sacarlo de su domicilio, es el paciente añoso. Es decir, es el paciente que tiene más de 75 años, que está en una situación clínica probablemente que todavía mantiene su funcionalidad y que el ingreso hospitalario va a condicionar precisamente fragilidad y, por tanto, ese
ese círculo vicioso de hospitalización, enfermedad y aumento de la mortalidad. O sea, que si hubiera que identificar un paciente con más beneficio, probablemente sería el paciente de mayor edad, Exacto, que es exacto, el que más riesgo tiene de poder agudizar o poder ingresar. Sin embargo, totalmente fíjate, de esos son acuerdo. datos de corte a nivel nacional del NHS. El 40-50% de los pacientes que ingresan en el hospital, es decir, solamente los mayores de 65, solo un 28% sale con ISGLT2. Es decir, cuando sale del hospital de una situación aguda, solo se prescribe a 3 de cada 10. O sea que no Llama es la una cuestión atención. solo de primaria, sino que también desde el hospital se asume de una manera conservadora. Bueno, Bueno, tenemos pues oportunidades de estupendo. mejorar. Muchísimas gracias por el impulso que le has dado a la herramienta. También recuerdo a Bruno, hoy nos ha demostrado que es capaz de solucionar online las incidencias o sugerencias. Y bueno, agradecer de nuevo a AstraZeneca su patrocinio, agradecer al grupo de trabajo de insuficiencia cardíaca todo el feedback y también a Red GEDA ARM, que tan prevalente está en nuestras consultas. Nos veremos allí en el Congreso y nos podremos saludar físicamente. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego, gracias.